No estaba grabando, profe. Ahí sí, ¿no? Ahí. Sí, Ahora bien. sí. Por ejemplo, esto es cuando empezamos. A ver. No, está bien. Acá hay un punto H donde está la declaración de una clase, nuevo tipo de dato nuevo. Hay una representación que ahora cuando veamos el tema de hoy, que espero que lleguemos a empezar, que es herencia. Hace falta por ahí unos dibujitos de cómo se relaciona una clase con otra. En el Date también usan unos cuadritos y una flecha, pero hay una representación de las clases y cómo se relacionan entre sí mediante unos diagramas que no son un estándar en el sentido de que estén estandarizados internacionalmente por una ISO o cosas por el estilo, pero que sí son como un estándar de hecho, digamos. En lo que en ingeniería de software se usa mucho, que es UML. Ella estaba armando, esto no es un tema que está en los contenidos, pero se usa bastante, inclusive eh, no, sí, creo que las otras, no está en el temario ahí de la unidad, pero en las otras comisiones también se da algo de cómo dibujar una clase esquemáticamente en un diagrama. Entonces yo en base a eso armé una mini presentación que no está terminada, después sí la voy a terminar y subirla. Pero estos diagramas UML, UML significa Unified Modeling Language, o sea, es un lenguaje unificado de modelado. Eh, Es un lenguaje para modelar sistemas de software que está respaldado por OMG, que acá dice un consorcio sin fines de lucro que, que escribe, no digamos estándares, pero sí guías y especificaciones. Eh, Hay muchísimos, digamos, partes de un sistema de software que se pueden modelar por un UML. Nosotros vamos a ver solamente la puntita de slider de cómo modelar clase y dependencia, interrelación de clase. Y para eso hay software que me permite hacer el dibujito. Inclusive hay software que me permiten, eh, a partir del dibujito, generar el punto H, a partir del diagrama de clase, generar el punto H con todo lo que está dentro de la clase, y viceversa. Si yo escribí el punto H, digo, bueno, a ver, ahora haceme la representación esquemática, digamos, porque si hay un estándar o hay una forma típica de de traducir el código a un esquemita, bueno, se puede automatizar ese proceso. Y en cuestiones de software hay muchas cosas automatizadas. Así que estuve buscando un poco para no hacer los dibujos a mano, que convenía. Encontré un programita que parece que es para modelado de sistemas de software, de todo lo que maneja UML y muchísimo más de lo que vamos a ver acá, pero la idea es mostrar cómo se dibujaría una clase. En base a este ejemplo de la clase hora. Fíjense que la clase hora tiene todas las funciones miembro, también conocido como métodos en algunos lenguajes, las públicas, ¿sí? El constructor, todas las funciones de establecer, imprimir, y después tiene los datos miembro, que generalmente los datos son casi siempre, la gran mayoría, todos los datos deben en principio ser privados, y podría decir haber algunas funciones privadas que vimos, un ejemplo sería bueno, una función que le auxilia, le sirve a otras funciones que son públicas. Todo lo que es público es lo que se conoce como interfaz de la clase, o sea, es lo que el usuario de la clase, el programador que use una biblioteca de clase donde se define esta clase ahora, va a instanciar objetos de esta clase y va a poder usar todas estas funciones. El constructor que se llama automáticamente cuando se crean objetos y las demás funciones públicas. Todas las funciones públicas se llamaban interfaz. Y toda la parte privada, bueno, eso en general está oculto porque uno cuando ve el punto H ve los datos privados, pero si no tiene acceso a los cuerpos a estas funciones, puede intuir más o menos cómo la clase opera sobre estos datos, pero no sabe particularmente bien cómo lo hace. Un ejemplo que habíamos puesto de esto es, que estaba también en la guía de ejercicio que le dejé, era esta clase hora, reimplementarla y cambiar todos estos datos, en vez de que internamente la clase guarde la hora del día en tres enteros, que lo guarde en un solo entero, que sería la cantidad de segundos desde la medianoche. Entonces uno puede convertir segundo de medianoche a hora, minuto y segundo y viceversa. Entonces internamente la clase, cómo opera con los datos, para el que la usa, no tiene mucha importancia, eso queda oculto,
en la clase, y el que usa la clase, o sea, el programador que usa la clase, lo que le interesa es la interfaz. O sea, ¿qué puede hacer con el objeto de esa clase utilizando estas funciones de acá? Eso es ejemplo que lo habíamos visto. Y para repasar lo que hay acá adentro, ¿no? Y pasar hacia el diagramita. Esto del diagrama, yo encontré este programa, estuve buscando varios. Hay otro que se llama Doxigen, que para generar documentación, que uno cambia la forma de agregar los comentarios acá, le pone ejemplo encima, le agrega 3 barras en vez de 2, y después hay un programita que le lee todo eso y le crea toda una documentación de una biblioteca de clase, etcétera, de funciones, de C, de C++. Simplemente cambiando el formato en que uno documenta, por ejemplo, los miembros de una clase también se pueden documentar, cambiando el formato del comentario, tanto para C o C++, el mismo código fuente sirve para pasarle una herramienta que genera la documentación de forma automática. A ver, yo tenía acá, voy a mostrarle cómo luce nomás, pero por ahí en un momento lo van a ver. Vamos a buscar biblioteca de tercero. Por ejemplo, esta es una biblioteca de cómo programar un microcontrolador, digamos, más allá de lo que sí, para lo que sea. Generalmente la documentación tiene así con Doxigen, acá abajo le dice, creado con Doxigen 1.831, de página. O sea, la gente que escribió la biblioteca esta, que es una biblioteca de C, son un montón de .h y .c, lo que hizo fue todos los comentarios de la biblioteca, los comentarios del código fuente, los modificó para que lo levante esta herramienta y me genere esta página web. Entonces uno entra acá a módulos y ve todas las partes que componen la biblioteca. Por ejemplo, si uno entra acá a File, ve todos los .c y .h y toda la estructura de carpetita y dónde están. Si uno va entrando por acá en los .h, ve todas las cosas, los prototipos de funciones con su descripción breve. O sea, toda esta documentación se genera en forma automática a partir de reescribir los comentarios del código fuente de una forma particular. Yo estaba haciendo una estaba haciendo para una biblioteca de un robotito educativo, que también está en castellano, acá dicen los módulos, son los .h y .c. Si vamos acá a listar los archivos también van a ver que están los .h, su correspondiente .c, se puede. Bueno, esta es una herramienta que nada, no está incluida en el programa, ni mucho menos, pero por lo menos documentación de este tipo en algún momento van a leer cuando trabajen con software de tercero. No es muy difícil aprender esto, sabiendo que existen herramientas que hacen cosas automáticas, digamos. Y bueno, Doxigen tiene la posibilidad de, si uno documenta una biblioteca de clases, de también generar un diagrama de clases, lo puede hacer bien. Por ejemplo, a ver, acá hay un punto H, creo que me muestra si incluye otro punto H. Acá está. Por ejemplo, muestra que punto H incluye otros. Esto lo hace de forma automática porque es muy fácil. Decimos, si tengo todos los puntos H en un directorio, me fijo y genera ese dibujito y todo lo hace automático. Bueno, si esta biblioteca fuera la biblioteca de clase de C++, también aparecería en la jerarquía de la clase, digamos, lo que es herencia, una clase que derive de otra, etc. Y lo vamos a ver hoy. Pero antes de ver cómo se relacionan las clases entre sí, le quería mostrar cómo, mediante un diagrama similar a estos, por lo menos un bloquecito de esto que representa una clase, cómo se hace. Y para eso un programita lindo que encontré fue este. Independientemente de la herramienta, si se ponen a buscar, yo buscaba de software libre, qué sé yo, van a aparecer decenas de estas. Pero independientemente de la herramienta, uno se tiene que enfocar la gran mayoría de las veces a aprender los conceptos, o decir, bueno, no sé, una materia que me enseña a diseñar PCB, no se tiene que enseñar Corel no, Corel no, ¿cómo es? El Protel, Proteus o el FreeCAD, tiene que ser aquí criterios de diseño, digamos, la herramienta. Al final, uno cuando sabe los criterios la termina dominando. Como si yo le dijera un IDE de programación. Bueno, algunos usan CodeBlocks, otros utilizarán Eclipse, otros utilizarán. Bueno, sabiendo que por atrás llama GCC y uno puede configurar,
Después los IDE son todos más o menos similares, se dividen en partes, la ventana, para manejar un proyecto, para ver los errores de compilación abajo. Bueno, todos los IDE son similares, no tiene mucho sentido por ahí enseñar un IDE, sino enseñar cómo manejo, cómo trabaja un compilador. Las herramientas cambian y puede ser que más si son un proyecto de software libre tienen bastante evolución o no, o privativo también. Entonces, por ejemplo, acá para hacer diagramitas de clase, esto tiene muchísimos diagramas. Hay diagramas de clase, diagramas de objetos, diagramas de dependencia, diagramas de casos de uso para software, diagramas de interacción, diagramas, todo lo que es parte de software, que esto ya entraría en el ámbito de la ingeniería de software. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, un diagramita de clase. La acá dice clase, hacemos clic ahí, clic aquí, me dice ingresa el nombre de la clase, hora. Entonces acá aparece lo que va a ser la clase. ¿Está bien? Si vamos acá a la filmina, vemos que la clase tiene el constructor que no tiene nada, no devuelve nada, como vimos que todo constructor no devuelve nada, en este caso no recibe nada. Entonces, creo que era clic derecho, no, doble clic acá al dibujito. Esto toqueteando uno lo aprende, ni siquiera leí un manual ni nada de esto. Atributos. Veamos los atributos primero. Atributos que son los datos. Privado, un entero que se llama hora. Entonces ponemos acá nuevo atributo, entero, hora. Hora. Valor inicial, nada, esto no sé qué es lo que, no sé qué es lo que, qué tipo queremos que sea, privado. Documentación. Ok, listo, ahí aparece. Entonces ya vemos que el nombre de la clase aparece en ese recuadro inicial, después hay dos divisiones más del cuadro grande. Doble clic de nuevo, agreguemos otro atributo que era minuto y segundo. Entero, minuto, privado, ok, agregar otro, entero, segundo, privado, ok, ok. Entonces ahí tenemos los tres atributos. Y fíjense cómo aparece. Entonces, aparece el nombre, dos puntitos, el tipo. Y el menos, que significa que es privado. Después en la filmina que estaba armando, un resumen de esto, van a ser 3 filminas, 4. Le dejo claro todo esto. No es muy complicado, es verlo una vez y después, cuando uno hizo un par de diagramitas, ya pasa. Después también, cuando veamos la herencia, probablemente la clase que viene, acá dice importa desde un directorio, uno puede importar el punto H y le crea el diagramita solo. Y podría hacer al revés, desde el diagramita crear el punto H, pero eso no vi cómo se hace. Después podemos agregar atributo operaciones. Operaciones, calculo que estos son los métodos. Y le damos nuevo, nombre, hora, porque es el constructor, vamos a poner, que devuelve nada, público, y acá abajo están los parámetros, no devuelve, no recibe nada. Okay, okay. Entonces ahí aparece abajo, con el simbolito más, indicando que es público. Podría tener, hemos dicho, un método, una función miembro que va a aparecer en el tercer bloque de acá abajo, que va a tener el simbolito menos, porque puede ser privado. Datos, para los atributos que están acá, bueno, es raro que tengamos algo con más, sea público. La idea es que la clase oculte los datos y los proteja, digamos, para asegurarse que con las funciones set, que me permiten configurar los valores de los datos, se asegure que los datos sean consistentes con lo que representa, digamos. Agregamos entonces los otros dos. Establecer que recibe 3 enteros, imprimir militar, imprimir estándar que no recibe nada y los 3 no devuelven nada. Entonces, hacemos doble clic de nuevo, operaciones, nueva, establece, que se llama establece hora, devuelve nada, parámetro, base pública, pública privada, protegida, lo vamos a ver cuando vemos herencia, y parámetro, vamos a agregar uno nuevo que sea entero, vamos a poner H, acá dice de entrada, de salida, vamos a agregar un nuevo parámetro, M, entero, agregamos un nuevo parámetro, entero, segundo. Ok.
Entonces ahí tengo, establece hora, h dos puntos enteros, m dos puntos enteros, s dos puntos enteros. Y ahora agregamos los otros dos. Imprime estándar. No devuelve nada, no recibe nada. Imprime. O imprimir, no me acuerdo cómo era. Que no devuelve nada. No recibe nada. Imprime militar, imprime estándar. Ahí está. O sea que este diagramita que está ahí sería el diagrama UML de la clase hora que está acá en código fuente. O sea, las dos cosas representan lo mismo. Y obviamente hay herramientas automáticas que me traducen de uno a otro. Turbo C, qué buen IDS. Turbo C, sí, espectacular. ¿Está bien? Este es una diagramita de clase. Simple. Después cuando termine la masa film, mira lo que pasa. Acá muestra un montón de cosas, que si este programa, me gustó el diagrama de clase, cómo lo hace y componente, no sé qué más tiene. Bueno, acá también, no me acuerdo si para la otra filmina lo había usado, pero se puede importar en imagen. Herramienta, ¿dónde está? Exportar modelo, exportar diagrama como una imagen, PNG. No me exporta como SVG. También se puede cambiar la apariencia, si no me gusta el amarillito, lo pongo necesito. Creo que lo voy a usar así, tampoco. Bueno. Después, en otros ejemplos, esta filmina ya la vimos. Habíamos agregado otro constructor. Bueno, este es un constructor que recibe argumentos por defecto. Después habíamos agregado funciones obtener hora, obtener minuto, obtener segundo, cuando vimos lo que son las funciones set y get. O sea, las set son todas aquellas que me permiten cambiar, fijar los valores de los datos de la clase, del objeto particular en realidad, y las funciones get son las que me permiten obtener. Entonces, bueno, uno podría ir ampliando este modelo para incluir eso. Por ahora lo vamos a dejar acá nomás. Introducción a diagrama UML de clases. Y ahora sí, seguiremos con la filmina de la semana pasada, que es la que está subida en la página. Que dice más sobre clases. Más sobre clases. PDF, clases. PDF. Entonces, lo que habíamos visto la semana pasada era cómo usar const para objetos de una clase, y al definir un objeto, el objeto mediodía que sea constante, o sea que no se le pueda cambiar el dato, lo único que se puede hacer es llamar a funciones miembros de este objeto, siempre y cuando la función miembro sea const. Entonces también vimos cómo se define una función miembro, un método de una clase, como const, poniendo el const al final. En el prototipo, o sea, dentro del cuerpo de la clase, en la declaración, y en la definición de la función. Después, entonces, acá tenemos objeto const, funciones miembro const. Después teníamos qué pasa cuando tenemos un atributo, digamos un miembro, dato, constante. Bueno, surgió otro problema que es en el constructor, cuando se quiere inicializar ese dato miembro constante, no se puede porque me salta el error compilado. Eso nos llevó a ver otra forma de inicializar, que es esto de acá, un cambio en la sintaxis, digamos, en la misma línea donde se va a definir, digamos, el cuerpo del constructor, hay que poner dos puntos y toda una lista de inicialización. Eso también lo vimos con el ejemplo, vimos un ejemplo de lo que es composición de clase, y ahí usamos en este ejemplo, también usamos esto de la lista de inicialización. Composición de clase es cuando una clase tiene datos miembros que son objetos de otra clase.
Entonces acá arriba tenemos la clase fecha, y abajo tenemos la clase empleado, que como dato miembro privado incluye todos objetos constantes de tipo fecha, o sea, de tipo de la clase que se define allá arriba, que es fecha de nacimiento y contratación. Son dos valores de fecha que no cambian. Tiene sentido de programar bien, definir esos atributos como constantes. Entonces también surgió el problema de decir, bueno, ¿cómo inicializo datos mismos constantes? Lo vimos arriba con un dato básico, un entero, y después otra pregunta que surge es decir, bueno, ¿cómo le paso datos del constructor de la clase de empleado a los constructores de objetos que se contienen dentro de esta clase, en la composición de clase, digamos? Eso se hace de la misma forma, con los dos puntitos y la lista de inicialización, como lo hemos visto acá. Tengo todos los argumentos que recibe el constructor de empleado, que eran 8, de los cuales los dos primeros son para inicializar datos propios de la clase y los otros son para inicializar la fecha, los objetos fecha. Fecha de nacimiento, coma, fecha de contratación, le paso los argumentos que yo recibe empleado, se los paso como argumento del constructor de los objetos fecha, de la clase fecha. ¿Está bien? Pero la sintaxis es la misma. Acá bien podría que estos dos objetos no necesariamente tienen que ser const. Si es const, lo único que me queda es inicializarlo así, pero si no fuera const también lo puedo inicializar así. Y habíamos visto un ejemplo con este que estaba en el datil, y creo que habíamos quedado acá. Acá habíamos quedado. Entonces ahora seguimos con lo nuevo, que eran funciones y clases amigas. La función es friend, aquí hay una palabra reservada nueva de C++. Las funciones friend, o sea, amiga de una clase, se definen fuera del alcance de la clase, no son miembros, pero tienen acceso a los miembros privados. Este es un concepto nuevo de amistad que surge en la programación orientada a objetos y C++ también, que es darle acceso a funciones, darle acceso para que puedan leer y escribir los datos privados de una clase. ¿Sí? Como sabemos, desde afuera un programador no puede decir, bueno, a ver, de la clase hora que habíamos visto antes, pucha, se hace la filmina, agarro el campo hora y se lo cambio, porque es privado. Lo tengo que hacer a través de una función set. Y la función set se va a asegurar que a la hora, por ejemplo, le pongo un valor adecuado para representar la hora, sea positivo, menor que vaya entre 0 y 23, etc. Pero acá, como que se relaja eso y dice, bueno, puede haber funciones amigas de la clase que se definen fuera del alcance de la clase, o sea, que no son miembros de la clase, pero que al concederle la amistad, digamos, la clase dice, esta función es amiga mía, le da acceso a los datos privados de la clase. Y protegido que como vimos, los especificadores de acceso a miembros, estas etiquetas que se ponen público y privado, hay otro más que se llama protegido, que aparece cuando vemos herencia. Acá está ahí aclarado entre paréntesis, ¿no? Se puede declarar una función o una clase completa como amiga de otra clase. O sea, ahí, como dice el título, tenemos funciones que son amigas de las clases u otras clases que son amigas de clases. Estamos hablando de clase, digamos, como esa entidad abstracta de la cual después uno crea objetos particulares, como ya variables. Se declara una función amiga de una clase antecediendo la palabra reservada friend al prototipo de la función en la definición de clase. Esto lo vamos a ver más en detalle porque vamos a trabajar en principio con funciones amigas. Y después también está el concepto de clases amigas, que de hecho todos los ejemplos que están en el DATE no lo usan. Así que esto ni siquiera lo vamos a usar, que es declarar una clase que sea amiga de otra clase. Para declarar la clase 2 como amiga de clase 1, yo obviamente tengo que declarar clase 1, qué va a tener, qué funciones, qué método, qué atributo, etc. Después tengo que declarar clase 2. Y en la definición de clase 2, en realidad acá debería decir declaración, en la propia declaración de clase 2, adentro de clase 2, debe aparecer de clase 1 debe aparecer esta línea. Entonces clase 1 dice, la clase 2 es mi amiga. O sea, la amiga es como que uno la concede, la clase la concede la amistad. Profe, ¿puede explicar eso, no? No terminé de entenderlo.
Sí, a ver. Vamos a hacer esto, vamos a escribir un poquito acá. Uno dice, para declarar clase 2 como amiga de clase 1. Entonces vamos a tener clase 1. Y acá tendrá public, todas sus funciones públicas, por ejemplo, el constructor, le da todos sus datos, lo que haga falta, etc. Entonces esta sería clase 1. En el mismo punto H o en otro, obviamente en otro siempre y cuando todos pertenezcan a una misma biblioteca, por ejemplo, vamos a tener la definición de la declaración de la clase 2, todo su cuerpo, public, su constructor y todos los demás que le haga falta, etc. Dice, para declarar a la clase 2 como amiga de la clase 1, en la definición de clase 1 se debe agregar esta línea. O sea, en clase 1, no me lo deja reeditar esto. O sea, esta línea, a ver si puedo ahora escribir esto, esta línea debería estar acá dentro del cuerpo de clase 1. Bien. Entonces, por eso la amistad se concede. Dice, clase 1 está internamente aseverando, digamos, o certificando que la clase 2 es su amiga, digamos. Entonces, le da acceso a todos los datos. Clase 1 va a tener acceso a todos los datos privados de clase 2. ¿Bien? ¿Eso queda en la sección pública o privada? Ahora lo vemos. Lo iba a poner cuando estaba ahí, pero lo vemos ahora para el caso de la función. El tema que es una declaración de amistad que no pasa a ser un miembro, ni público ni privado, ¿no? Ahora, si hablamos de función, si definimos que una función es, si se declara que una función es amiga de una clase, bueno, la función sí podría ser pública o privada. Entonces, ¿dónde se pone? En público o privado. Pero acá sí, arriba dice, la función friend de una clase se define fuera del alcance de clase. O sea que no es miembro de la clase. Ya esto lo vamos a ver acá con el ejemplo y todo. Entonces, ahora sí entremos al caso de funciones, que es lo que sí vamos a usar. Y esto tiene una utilidad, parecería. Hay inclusive como violaciones a uno de los principios de programación orientada a objetos, que es el restringir el acceso a lo privado. Es decir, bueno, si está la palabra clave private para decir todos los miembros son privados, ¿no? ¿Por qué después inventan la amistad? Bueno, ya vamos a ver para la sobrecarga de operadores que hace falta tener funciones amigas. O sea, en algunos casos es decir, que a medida que el lenguaje iba evolucionando, yo creo que iba haciendo estos agregados de conceptos. La amistad, veamos así en términos generales más el concepto de amistad para entrar en funciones amigas y mucho más ejemplos. La amistad, como concepto de programación orientada a objetos, se gana, no se toma. O sea, uno dice, vos sos mi amigo. Como digamos, no puede decir, che, aquel es amigo mío. Uno cede, la clase cede la amistad. Para que la clase B sea amiga de la clase A debe declarar la clase, de manera explícita que la clase B es su amiga. Digamos. La B no puede salir a decir, che, yo tengo de amigo, no sé, yo tengo de amigo a Elon Musk, digamos, si Elon Musk no dijo que yo soy su amigo, no podía salir a decir eso. Y bueno, ahí también está el tema de que se diferencia un poquito puse el ejemplo de Elon Musk porque en otra charla que tuve otro momento salió también. También esto de cómo se diferencian las relaciones de personas. Acá dice la amistad en esto de la programación de objetos no es simétrica ni transitiva, no es simétrica. Cuando dos personas son amigas, decir, este va a decir que es amigo de este y este también va a decir que es amigo de este. En general, en el trato entre personas. Acá la amistad en programación de objetos no es simétrica. Por eso es que uno tiene que decir que la otra es su amiga, pero al revés no se... Haber dicho eso, no se asume que al revés, a la inversa sea cierto. La amistad no es simétrica y además ni transitiva. Es decir, bueno, si uno es amigo de otro es amigo de otro, no significa... Eso está explicado acá. Si la clase A es amiga de la clase B y la clase B es amiga de la clase C, no se puede inferir que la clase B sea amiga de la clase A, o sea, no va para atrás. La amistad no es simétrica. Y que la clase C sea amiga de la clase B, o sea, tampoco va
para atrás, ni que la clase A sea amiga de la clase C, o sea, que se salte la B que estaba al medio porque no es transitiva, digamos, no trasciende así como los grados de conexión que hay entre personas, como los 6 grados de separación, de amistad. Aun cuando, o sea, esto como diferencia el concepto de amistad tradicional en la relación entre personas a la amistad en la programación entre objetos. Y esto que decía, bueno, la clase se concede, digamos, y no la concede a aquel que le cede los privilegios. Si la clase, digo, una clase dice, che, esta función va a tener acceso a mis datos privados, bueno, es la clase la que tiene que decir que esa función es su amiga. Y no puede salir la función y decir, che, yo soy amigo de esta clase y hacer lo que quiera con sus datos privados. Profe, ¿y eso también se hereda? ¿La amistad o no? Bueno, ahí está el tema de todo el tipo de herencia, porque también hay herencias públicas, privadas y protegidas, de qué cosa privada, pública, eso se hereda, digamos, cuando veamos herencia. Sí, lo vamos a ver cuando veamos herencia. Aun cuando los prototipos de las funciones amigas, debe estar ahora en la otra filmina, que veamos más adelante, creo que esta la tendremos que terminar rápido. Aun cuando los prototipos de las funciones amigas aparecen en la definición de clase, las mismas no son funciones miembros. Esto es clave, que es lo mismo que decía antes. Están fuera del alcance de la clase esa función. Algunos programadores consideran que la amistad rompe el ocultamiento de información. Tomando esto como una ventaja de programación orientada a objetos, donde todos los datos de la clase son privados, entonces están ocultos. Cualquier usuario de la clase no los puede manipular a antojo, como si en un struct, sino lo tiene que hacer a través de funciones, miembros de la clase, funciones públicas, o sea que son de la interfaz. Entonces acá después dice, bueno, pero ahora le agrego el concepto de amistad. Una clase va a poder ceder la amistad a una función para que ésta pueda ver los datos privados. Bueno, esto rompe el ocultamiento de información y debilita el valor del método de diseño orientado a objetos. Bueno, a usarlo con responsabilidad. Veamos unos ejemplos. Vamos a iniciar esto. Figura 17.5, 17.6. Figura 17.5. Tenemos lo mismo que tenemos siempre en C++. O sea, acá ni siquiera está separado implementación, interfaz, nada. No hay un punto H y un punto CPP de la clase. Está todo el mismo CPP. Inclusive está la aplicación acá abajo con el main. O sea, de los primeros programas que veíamos en C++, es de esa forma. Se declara una clase que se llama cuenta. Tiene funciones miembros públicas, o sea, la interfaz tiene el constructor que inicializa una variable 0 e imprime que es una función constante, está bien porque no quiero que me cambien los datos de la clase, y lo que hace es que muestra en pantalla esa variable x que se inicializa 0 en el constructor. Las dos funciones están implementadas en línea, o sea que no hace falta definirlas después de la declaración de clase, están directamente ahí porque son funcioncitas breves de una sola línea. Tiene un dato privado que es x. Bueno, obviamente el que se inicializa acá y el que se muestra en imprime, en función imprime. Ahora, hay una función acá suelta, digamos, función estilo C, ¿sí? Que se llama establece x. Y me cambia el valor de x. Le pone otro valor. Pero fíjense que acá adelante nos dice cuenta, dos puntos. O sea que establece cuenta no es función miembro. Y justamente como no es función miembro, le tengo que pasar como argumento, si quiero cambiar el valor de la variable x de un objeto de la clase cuenta, le tengo que pasar el objeto también. Puedo decir, bueno, de este objeto, ahora cambiar el valor de x y poner este otro valor. Entonces fíjense los argumentos que recibes. Una referencia a un objeto de la clase cuenta y un entero para cambiar el valor. Entonces acá dice c.x, accede al dato miembro, y le pone el valor de este otro argumento, el val, la variable val. Esto daría error. De hecho, si esto estuviera acá en el main, con el objeto contador, obviamente va a dar error.
Ahora, esta función que dice establece cuenta, si compilamos esto no da error, porque la clase declara esa función como su amiga. Entonces le pone la palabra reservada friend ahí adelante del valor de vuelta y todo. Entonces dice friend y está el prototipo de la función. Ahí se declara. Y fíjense que, por lo menos esto es lo que sugiere ahí en el data, lo pone fuera de público y privado, porque no es función miembro. Ahora, cuando uno no ponía nada en una declaración de clase, por defecto era privado. ¿Sí? Si uno, acuérdense que en las structs de C++ también puede tener datos y funciones, pero por defecto es todo público. Entonces, dependiendo de uno esté declarando una función amiga, va a ser público o privado, pero de hecho no tiene sentido hablar público o privado porque no es miembro. Entonces, por eso acá lo pone fuera de cualquier etiqueta, por más que por defecto acá quedaría como privado, pero no es una función miembro, porque acá no tiene esos dos puntos. Y no trabaja a través de un objeto, sino como si fuera una función suelta. ¿Por qué puede hacer esto? Porque es amigo. Entonces acá el comentario dice, declaración de la amistad, la clase cuenta, le concede la amistad a la función establece X. Entonces ahora esta línea en la función dice, acá es legal, establece X amiga de la clase. Entonces ahora la función main, Profe, sí, a la función establece X la puede usar la clase nomás. O sea, ¿se puede usar con los elementos de la clase solamente? con objetos de la clase. Sí. Fíjate que adentro de las funciones, la primera pregunta que me hiciste así, ¿la puedo usar la clase? Yo me imaginaría que establece cuenta la va a llamar adentro de alguna de estas funciones. Acá ni el constructor ni la función imprime llama a establece cuenta. O sea, no es función miembro de la clase, o sea que acá no estaría llamando. La idea es que, de hecho, si la función es miembro de una clase, ya tiene acceso a los datos privados. O sea, sería medio al vicio que una función miembro llame a una función que declare como su amiga para tener acceso a los datos privados, cuando cualquier función miembro ya tiene acceso a los datos privados. Fíjate acá, el constructor me está escribiendo el valor y imprimir me lo está mostrando en pantalla. O sea, está usándolo para escribirle y para leerle el valor, porque las funciones tienen acceso a X, que es privada. En cambio, una función externa, cualquier función suelta o una función de otra clase, no tiene acceso a los datos privados de la clase hora, salvo que la clase hora le conceda su amistad. Entonces acá establece X, va a tener acceso al dato privado de la clase, y este establece X lo va a llamar el programador en su programa, en este caso acá en el main. No lo llama dentro de las funciones de la propia clase, ¿no? Entonces fíjense que acá en el main la aplicación crea un objeto que se llama contador de la clase cuenta, y acá imprime, dice contador.x, después de crear la instancia, bueno, llama a la función imprime. Como se creó un objeto, inicializó la variable x con 0, cuando se llama imprimir me va a imprimir x, o sea que esta línea va a imprimir 0. Después dice contador de x, después de llamar a la función amiga x, o sea, esto solamente imprime la cadena, todavía no imprime el valor, y llama a la función establece x. Le pasa el objeto contador y le pasa el valor que quiere que tome ahora la variable x privada del objeto contador. Va a tomar el valor 8 y después lo imprime. Bien. Entonces ahí debería imprimir una x nueva 8 porque la función le cambió el valor. A ver si anda. Bueno, esto sacado del data de simplicidad. Después de crear la instancia del objeto, la variable x interna que es privada vale x. El constructor la pudo poner valor 0 porque es función de la clase y tiene acceso. La función imprimir la puedo imprimir porque es función de la clase y tiene acceso a x. Y después llama a la función establece x y le pasa el valor 8. Y la función esta puede cambiar el valor porque está declarada como función amiga. El otro ejemplo que está acá en el data, que es el 6, es el contraejemplo, digamos. O sea, es lo mismo que antes, la clase sigue siendo igual. Ahora hay una función que se llama no puede establecer x.
todos los mismos argumentos y todo, pero no está acá arriba. La clase no le cede la amistad a esa función. Se llama no puede establecer X. Entonces, acá, esta función quiere acceder a un dato de una clase, la que se le pasa como por referencia, y dice, no, bueno, puede hacer eso porque no tenés acceso, porque no sos ni función miembro de la clase, ni amiga. O sea, el error que da ahí sería lo mismo que si yo acá pongo contador igual a X y le quiero cambiar el valor. ¿Bien? O sea que esta sería como una funcioncita suelta de C, como si fuera el main. El main quiere acceder a la variable X del objeto contador, no va a poder. Esta función, que cualquier otra función están desde C, suelta, digamos, tampoco puede acceder al valor de X. Entonces, si uno quiere compilar esto, le da error. Y dice C.x, le marca ahí con rojo y todo el compilador. Dice, es privada. Cuenta 2.2.x, fíjense inclusive como le indica que la variable x, que uno quiere acá acceder al valor, pertenece al objeto cuenta, así como cuando uno definía las funciones, pone cuenta, 2.2. Establece, no sé qué, cuenta, 2.2. Esta forma de notación es para indicar que x pertenece a esta clase. Una variable x de tipo entero de la clase cuenta es privada, dice. Entonces, esta línea no lo puede hacer. No puede querer cambiar el valor a un dato privado. Y acá le dice, acá está declarado privada. Dice, anda, fíjate en línea 15 que está declarada privada. Fíjate en línea 22 que está queriendo escribir una variable privada. Bueno, más específico en el error no puede ser. Línea 15, está una variable que es privada. Línea 22, estoy queriendo ser una variable privada. O sea, tengo que cambiar algunas de las cosas. Tengo que poner acá público. Sería absurdo meter un dato público. O si no, tengo que hacer esta función amiga, que era el ejemplo anterior, y para eso la clase le tiene que conceder su amistad. ¿Sí? Profe, Sí. pero no puede ser invocada, ¿no? A través del objeto. No. No, porque no es función miembro. Bien. No es función miembro. Veamos el ejemplo 5. Es como una función suelta, pero que tiene acceso a los datos privados. ¿Por qué tiene acceso a los datos privados? Porque la clase le cedió su amistad. Fíjense que es lo que le decía acá al principio. Si esta imprimir no estuviera acá el cuerpo, que esto no estuviera acá, yo la tendría que escribir o implementar acá afuera. Entonces tengo que poner void, cuenta, imprime. Acá poner std, perdón. O sea, esto que está acá me está indicando que imprime es una función, está faltando const, que imprime es una función miembro de cuenta. Entonces acá adelante establece cuenta, no tengo eso, entonces establece cuenta no es función miembro. Si no es función miembro no lo puedo llamar a través de un objeto. ¿Sí? Porque me va a decir, si quiero hacer contador.establece x, va a ser un número, me va a decir, no hay una función miembro de la clase cuenta que se llama establece x. ¿Está bien? Voy a volver todo para atrás. Fíjense cómo se llama a la función establece x. Se llama como una función suelta, digámosle suelta, no voy a decir función más de C, porque esto es C++, se puede haber funciones así. Suelta, cuando uno piensa un proyecto de software grande, lo ideal es que todo esté metido dentro del objeto. Después puede tener funciones en la aplicación, funciones sueltas. Fíjense que acá no le puse el objeto adelante, como acá, contador punto establece x. Entonces ahí indica que establece x no es miembro, no es una función de la clase. Al igual que acá, cuando escribo el cuerpo, no dice cuenta 2.2. Sino que acá, cuando le quiero cambiar el valor de la variable x de un objeto particular, se lo paso como argumento al objeto y la función lo recibe como una referencia. Para no hacer copia y eso, acuérdense que
Se nos marca con menos a referencia. Bien, podría pasar un puntero y otra cosa. Bien. No es función miembro. Y justamente por eso acá también la amistad, como para aclarar eso y no ponerlo adentro del público ni de privado, decir, bueno, está afuera de todo, de afuera de esto de especificar acceso miembro. Sabemos que por defecto va a ser privado, pero al declarar la amistad ya está diciendo que esta función no es miembro, sino que es amiga. Es una función suelta, que es amiga de la clase, o sea que tiene acceso a los datos privados. Como bien veíamos al principio de la figura. Claro, es indistinto ponerla en privado o pública. No tiene cosa. Podría ponerlo acá, Es lo mismo. acá, calculo que se va a compilar igual. Profe, ¿y de qué serviría no ponerla como función miembro? No ponen la confusión. Bueno, todo eso, el ejemplo más claro de esto lo vamos a ver cuando veamos sobrecarga de operadores. Y ahí va a aparecer una limitación importante. Si no tenemos la amistad, ¿cómo se podría hacer eso? ¿Qué sería sobrecarga de operadores? A ver, que volverlo a repasar porque funciona. Entonces decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo imprimir ese objeto directamente así? Con el cosito este. ¿Se puede en vez de llamar una función? Bueno, ¿qué pasa si después tengo cuenta contador 1, contador 2? Puedo hacer una nueva variable que sea cuenta contador 3 y asignarle contador 1 más contador 2. Bueno, y dice, ¿qué me hace el más sobre objeto de una clase cuenta? No sé. ¿Qué hace el igual? No sé. ¿Qué hacen los angulitos? No sé. Bueno, estos son todos operadores que tienen como operando objeto de la clase cuenta. Bueno, esto se puede hacer que hagan cosas particulares, como lo vimos con la biblioteca la semana pasada. Uno definía una matriz, un vector de la biblioteca Eigen esta, y uno podía multiplicar, sumar, todo. Bueno, porque la misma clase sobrecarga ese operador, se llama sobrecarga, es decir, bueno, este operador más, igual, o angulito, etcétera, sobre este objeto va a hacer tal cosa en particular. Bueno, este me va a agarrar las dos variables X, me lo va a sumar, y este operador sobre este objeto me lo va a mostrar en pantalla. Qué sé yo. Cuando veamos sobre cada operador, vamos a ver que para uno de estos casos, que de hecho están escritos acá, hace falta que trabajar con funciones amigas. Por ahora, tratemos de entender el concepto de amistad. Sabemos que, y nos quedamos con funciones amigas, no clase amigas. Funciones amigas. La amistad, la clase la concede. La función no es miembro de la clase, digamos como una función suelta. Y la amistad, uno la concede acá escribiendo esta línea, o sea, es el prototipo de la función y antecediendo a la palabra friend. Y para remarcar esto de que no es miembro, entonces no es ni pública ni privada, porque no importa porque no es miembro, lo ponemos afuera de las dos etiquetas esas. ¿Bien? Seguimos. Bueno, acá está el ejemplo transcripto, medio en la misma cosa, en un mismo fuente, medio simplificado. Tengo la clase, tengo una función que se llama establece y una función que se llama no puede establecer. Las dos versiones son iguales, cambia el nombre nomás. Pero a una de ellas la clase le concede su amistad. Entonces, esta función sí va a poder hacer esta línea, esto es legal, y esto da error. O sea, la variable X de la clase cuenta no es accesible por esta función porque la clase no le cedió su amistad. Con esto nos alcanza, con funciones amigas de una clase, son aquellas que van a tener acceso a los datos privados, y nos va a permitir implementar la sobrecarga de operadores cuando veamos ese tema. En general resulta apropiado definir funciones, o sea, cuando uno quiere hacer esto y cambiar el valor a la variable X, uno no va a hacer esto, porque está rompiendo todo el paradigma orientado a objetos y que todo el objeto contenga todo, qué sé yo. O sea, lo más lógico sería que uno haga, esto no es porque es un ejemplo muy simple, lo más lógico sería que uno haga como función miembro, ponga una funcióncita que se llama void, establece
X, decimal entero, perdón, y acá pongo X, hola, y implemento ahí en línea porque es bastante cortita. No va a ser una función que sea suelta y que tenga que conceder la amistad. Acuérdense que dice, hay que hacer funciones set. Set y get, todas las que hagan falta. Uno quiere alterar un valor en una variable privada, es una función set. Set se dice cualquier función que me cambie el valor de esa variable. Y get, cualquier función que me devuelva los valores de las variables privadas. Entonces después adentro del main, cuando uno creó un objeto que se llama C en este caso, va a ser C, establece X, y va a pasar el valor. Lo va a hacer ya a través del objeto. Este ejemplito de establece que no puede establecer X, simplemente como un ejemplo simple, súper simple, para después aplicar esto a la sobrecarga de operadores. En general resulta apropiado definir funciones set, o sea, lo que está acá transcrito en rojo. Pero esto para explicar el concepto de amistad. Creo que acá se termina la amistad. Acá se terminó la amistad. Listo. Funciones amigas. Está resumido acá en 4 filminas. Sigamos con algunas cositas más de clases en C++. Puntero dis. Dis, que significaría como esto. Todos los objetos tienen un puntero apuntando a sí mismo llamado dis. Objetos. O sea, ahí cuando en la clase cuenta creaba una variable llamada contador, puede ser contador 1, contador 2, contador 3. Cada uno de los objetos va a tener adentro un puntero que apunta a sí mismo. Se llama dis. Dis es una palabra reservada de C++. Este puntero no es parte del objeto, o sea, existe, lo gestiona el compilador y todo. Uno lo puede usar, se llama dis. Y dice que no es parte del objeto, o sea, es como que, bueno, yo digo, mi clase define la clase hora, una entero hora, una entero minuto, una entero segundo. Si me fijo cuántos datos me ocupa, cuánta memoria me ocupan los datos de esa clase, son 4 enteros, 4 por 4, perdón, 3 enteros, 3 por 4, 12 bytes de los 3 enteros que ocupan. Y dice, pero además eso cuando se crea un objeto de la clase hora. Cuando se crea un objeto de la clase hora, ese objeto va a tener en memoria, ocupar la memoria para guardar esos 3 enteros, obviamente. Ahora dice que todo objeto tiene un puntero apuntando a sí mismo, entonces debería tener 8 bytes más de este puntero dis. Bueno, este puntero no es parte del objeto, existe, pero no forma parte de los datos propios del objeto. Esto se aprecia si utiliza el operador sizeof sobre el objeto. El puntero dis se le pasa al objeto como primer argumento implícito de cada función miembro no estática. Expliquemos esto un poco más en detalle. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo al principio, apenas empezamos con programación orientada a objetos? La pregunta era, bueno, si ustedes quieren manejar la hora, con lo que sabían hasta todo lo que ya habíamos visto en C, ¿qué estructura de datos pueden usar? Bueno, struct. Bien, entonces le habíamos mostrado un ejemplo de cómo programar algo parecido a lo que después vimos en clase, con clase de C++, pero con struct de C. Este es un programita que se llama struct hora.cpp, porque usa entrada salida de C++, pero bien podría ser un .c, esto podría estar escrito en C. Y digo, bueno, tengo una estructura hora, tiene el campo hora, minuto y segundo. Quiero hacer una función para que, dada una variable de ese tipo de dato nuevo, hora, le quiero cambiar la hora, el minuto, el segundo. Bueno, tengo que pasarle los 3 enteros y tengo que pasarles la estructura sobre la cual quiero que se cambien esos datos. Quiero imprimir los datos de la estructura. Bueno, tengo que pasar sobre qué estructura quiero imprimir los datos. Entonces después en la aplicación, acá veíamos que creo un objeto hora, no un objeto, una estructura, perdón. Creo una estructura hora, de tipo hora, perdón. Lo cargo de la entrada estándar y cargo de la entrada estándar 3 variables, HM y S, y le configuro a la estructura hora, con minúscula, ese horario, ingresado por teclado.
y después lo imprimo. Y para imprimir le paso la variable hora. O sea que todas las funciones que uno quisiera hacer con este tipo de datos, que son struct, que conocíamos hasta cuando recién habíamos visto C, puedo agregar más funciones, imprimir militar, imprimir estándar, cargar hora, devolver minuto, que sean todas ellas voy a tener que tener en un argumento, en este caso lo puse como primero, para tener un orden, la variable sobre la que quiero trabajar. Bien, acá tengo hora, etc. Fíjense que acá dice el puntero dis se le pasa al objeto como primer argumento implícito. O sea, cuando uno si ahora, me quedo con el texto acá, en vez de tener en la función main esa struct hora, tengo hora que era una clase, creo un objeto que se llama h, establece hora, ¿bien? Fíjense que acá dice, el puntero dis, dice todo objeto tiene un puntero apuntando a sí mismo. Y ese puntero se le pasa como argumento implícito a cada función miembro. O sea que cuando esta función se ejecuta, establece hora, que es una función de la clase hora, se le va a estar pasando de forma implícita, o sea, no lo tiene que hacer programado, un puntero al objeto h. ¿Está bien? Que si nos quedábamos en C con estructura, es como que nosotros lo tenemos que pasarlo siempre. O sea, era, si en vez de usar referencia acá, yo usara puntero, acá le tengo que pasar la dirección, acá también. Bueno, cuando esto lo reimplementamos como clase, que acá está como estructura, lo reimplementamos como clase, me ahorro todo este primer argumento de la función, porque ahora creo un objeto y cada función que ahora va a pertenecer a la clase, la llamo a través de un objeto, como está acá en lo que está anotado, en rojo, a la derecha, h punto, estableció hora, etc. A la función se le va a pasar de forma implícita, oculto, digamos, lo hace sobre el compilado, un puntero a ese objeto h, cuando en C lo tenía que hacer yo explícitamente, pasarle el puntero. No me deja seleccionar. Pasar el puntero de la variable, pasar el puntero de la variable. En cambio en C++, no le tengo que pasar, se pasa de forma automática y el puntero ese particular lo tiene todos los objetos y se llama dis. Ahora vamos a ver cómo se usa. Fíjense cómo le simplifica la vida el programador. Al programador cuando la clase la usa, cuando vimos la semana pasada que usamos biblioteca de clase, pero no se la simplifica tanto el programador cuando la clase uno la tiene que crear a la clase. Pero hay que conocer dis, vamos a ver qué ventaja tiene manejar este puntero. Se utiliza de manera implícita para acceder al miembro de un objeto. También se puede usar de manera explícita. Uno puede hacer dis, se lo puede usar. El tipo de puntero dis depende de qué tipo así como tenemos un puntero entero, en este caso con la estructura, qué tipo si uno quisiera crear acá un puntero, tiene que hacer hora, asterisco, puntero hora, y no sé, por ejemplo, asignárselo a hora. Esta variable hora, si le toma la dirección, se la asigna esta variable puntero. Bueno, ¿de qué tipo de puntero es esta variable puntero hora? Es puntero de una struct hora. Bueno, ¿de qué tipo el puntero dis? Depende del objeto. Por ejemplo, en una función miembro, el puntero dis depende del tipo de objeto y si la función miembro donde se utiliza, bueno, también como decimos que se pasa de forma explícita la función, depende del tipo de función. En una función miembro no constante de la clase de empleado, el puntero dis es de tipo empleado asterisco, const. O sea, si nosotros tenemos, este ejemplo también lo vimos, la clase de empleado, el puntero dis de un objeto que se cree va a tener este tipo de datos, va a ser este puntero. O sea, es un puntero constante, que significa que no puede apuntar a otro lado, porque viene con el objeto el puntero, siempre va a apuntar al objeto al que pertenece. En una función miembro constante, esto lo vimos para todas las funciones const, el puntero va a ser de este tipo, de la clase empleado, por ejemplo.
tener el const acá adelante, que significa que al objeto al que apunta tampoco puede modificarse. ¿Se acuerdan cuando vimos const? Const con puntero tenía 4 casos. Si lo que apunta no puede variar, si no puede variar, si no puede apuntar a otro lado, etcétera, etcétera. O sea, un puntero dis nunca puede apuntar a otro lado porque siempre apunta al objeto al que pertenece. Y si además la función es const, el puntero dis que viene implícito cuando se hace una llamada a esa función, está apuntando también a un dato constante, o sea que no se puede alterar el dato, obviamente porque la función es const. Veamos el ejemplo de la figura 17.7. Voy a cambiar de acá, o con esto para atrás se queda como estaba, y nos vamos a 20. Vamos a ver cómo lo podemos usar el puntero dis. Se puede usar de forma explícita también, ¿no? De hecho, acá está, en amarillito. Se puede usar. ¿Se acuerdan que para acceder a los datos de una estructura, de una clase a través de un puntero, hay que usar el operador flecha? Ustedes lo han usado más en struct. Si uno tiene un puntero en un struct y quiere acceder a un miembro de ese struct, tiene que usar el operador flecha. Ahora acá la clase se llama prueba, sonsa, clase de prueba, tiene una variable entera que me inicializa el constructor a 0 por defecto, este es el constructor predeterminado. Si no se le pasa nada, queda en 0 el argumento, o sea que A va a tomar el valor 0 y me asigna el valor de la variable X a A. Y si le paso cualquier otro, y si le paso un entero, la variable X se va a asignar ese valor. La función imprime, que es constante, lo que me hace es, me imprime la variable X de 3 formas distintas. De forma directa, porque esto es una función miembro y tiene acceso a la variable X, de forma accediendo a través del puntero dis, o sea, este puntero existe adentro de todas las funciones, uno lo puede usar adentro de todas las funciones de la clase. ¿A dónde va a estar apuntando a este puntero dis? Al objeto que llamo imprime. Fíjense que acá en el main se crea un objeto que se llama objeto de prueba, y es el objeto que llama la función imprime. Bueno, ese objeto tiene un puntero asociado, apuntando a sí mismo. Entonces acá dis apunta a ese objeto. Y ese objeto, la variable X tiene el valor 12. Entonces se va a imprimir el valor 12 de otra forma, de forma indirecta, a través del puntero dis, con el operador flecha. Y si no queremos usar el operador flecha, había que desreferenciar el puntero y poner el puntito, y hacía falta los paréntesis o la precedencia. Porque si no me quiere hacer dis.x y a todo eso es referenciar lo que daría una. Entonces si compilo esto y ejecuto, nada, muestra el valor 12 que tiene la variable X, que se le pasó al constructor del objeto prueba cuando se creó, y las 3 formas de acceder a la variable X que es privada, una que es directamente usando el nombre de la variable y otra que es de forma indirecta a través del puntero, da el mismo valor. ¿Qué pregunta? El receso. Bueno, ahora creo que cuando termine el puntero dis podemos hacer un receso. Profe, ¿y para qué yo usaría el puntero dis? Ajá, justo. Estábamos sincronizados. Acá viene, mira. ¿Para qué sirve? Tremenda cosa rara. Es un puntero que existe en todo objeto, que me sirve para acceder de forma indirecta a las variables del objeto, que tiene unos tipos ahí de datos que son súper raros, qué sé yo, que no forma parte de la clase, porque si uno hace sizeof me va a dar el tamaño del objeto. Uno hace sizeof de un objeto particular, me va a dar el tamaño de todas las variables, pero menos del puntero en sí. Pero se usa, internamente el compilador lo usa. ¿Para qué lo podemos usar nosotros? El puntero dis se puede utilizar para poder realizar llamadas a funciones miembros en cascada. Funciones miembros en cascada. Bueno, los ejemplos que vimos la semana pasada no vimos ningún caso de esto, pero fíjense qué copado sería si uno pudiera, de la clase hora que vimos antes, decir, voy a llamar, ya creé el objeto h, voy a cambiarle la hora. Voy a poner que son las 20 horas, 20 minutos, 20 segundos, a la clase, al objeto h, la variable ya creada. Llamando a la función misma, establece hora. Pero inmediatamente lo quiero imprimir. Bueno,
lo que uno tendría que hacer es h establece hora 20, 20, 20 y después h punto imprime estándar. ¿Eh? Y sí, bueno, pero ¿por qué no lo puedo hacer toda una misma línea y concatenar o conectar en cascada llamadas funciones miembro, como está acá, como está ahí en la línea? Exactamente. Esto. ¿Está bien? El puntero dis se puede utilizar para poder hacer esto. Suponiendo que tenemos el objeto h de la clase hora. ¿Sí? Uno quisiera hacer esto, llamar una función miembro con punto, el operador punto y la función y los argumentos que tenga, y después de nuevo punto e imprimirla. Y de nuevo punto y sí, todas las veces que uno quiera. El operador punto se asocia de izquierda a derecha. O sea que primero se va a ejecutar esto. Esto me tendría que estar devolviendo algo que después me permita volver a hacer punto y volver a llamar esto. Bueno, ahí sí hace falta devolver this. ¿Qué devuelve establece hora? Y en principio nosotros habíamos puesto establece hora como void. A ver si hablo acá. Los ejemplos de los últimos que habíamos visto. Establece hora. Hablando de implementación, establece hora. Acá, establece hora era void. Así que no devolvía nada. O sea, obviamente, si sobre esta clase queremos hacer este uso de las funciones, nos va a dejar. Acá esta cosa. Que devuelve h, y en las implementaciones que habíamos hecho hasta ahora era void. Otro ejemplo útil sería, bueno, en vez de establece hora, se acuerda que también habíamos hecho establece hora que recibe un entero y solamente establece el campo hora, establece minuto, establece segundo. Entonces uno podría decir, bueno, le establezco la hora en 18, los minutos en 30 y los segundos en 22. Bueno, entonces me podría ahorrar implementar esta función. Está bueno implementarlas a todas. Pero ese sería otro ejemplo. Ahí estoy concatenando 3 llamadas funciones miembro. Y, profe, ¿se puede hacer en establece hora en la función, ponerle adentro dis imprimir? Sí, Punto imprimir. O sea, sí, flecha o asterisco ya. Si pones punto, tenés que poner el asterisco, los paréntesis antes, como vimos acá en el ejemplo por el tema de la precedencia, ¿no? claro, sería dis, flecha imprimir y ahí la establecería la hora y Sí. después la imprimiría, por ejemplo. Pero no... Ah, no, bueno, pero vos querés que establecer te establezca, no te imprime. O sea, hay que tratar de hacer funciones cortitas que haga una cosita clara y la haga bien. Imprimir, No, ya imprime, sé que establece, es establece. un ejemplo nomás. Ahora, adentro de establece, no haría falta ya usar this para llamar a una función miembro, porque adentro de una clase vos podés llamar a todas las funciones miembro, sean pública, privada, y puedes usar todos los datos. O sea, dentro de la clase tenés todos los privilegios de acceso a lo que sea. Entonces, bueno, se podría usar de forma explícita como el ejemplo acá, que también uno dice no hace falta, digamos, ¿sí? No haría falta usar estos this porque accedes directamente con el nombre de la variable. Pero acá termina el ejemplo de cómo se puede hacer para que esto funcione y agregarle más flexibilidad todavía al lenguaje, digamos, que cuando utilice biblioteca de tercero, van a ver que esto generalmente se puede hacer llamar a funciones miembros así concatenadas o en cascada, como dice acá. ¿Cómo habría que cambiar la función this? Para que la función establece ahora, perdón, función this. Agregarle esto, en vez del void le ponemos esto y agregar esta línea. Y ya está. Me va a permitir hacer concatenar esto. ¿Está bien? ¿Qué significan estas dos cosas? Lo que está acá adelante, obviamente que esto está acá en la implementación y también lo tenemos que poner en el prototipo, ¿no? En la declaración de clase donde declaramos el prototipo de la función establecedora, también tendría que tener hora ampersand. ¿Qué significa esto? ¿Qué hora va a devolver una referencia a un objeto hora? El hora ampersand es una referencia a un objeto de la clase hora. ¿Y qué hace return asterisco this? Acá dice, bueno, permite la cascada, permite después poder hacer esto. Acá estaba la aclaración. This es un puntero. Cuando desreferenciamos con el asterisco adelante this, se comete un objeto. O sea, es el objeto que llamó a la función establece hora. O sea que este return está devolviendo el objeto que llamó a la función establece hora. Por ejemplo, acá h.
pero inmediatamente se convierte en una referencia el objeto porque está declarado así. Ahí donde se asigna la referencia a un objeto. Cuando vimos referencia, vimos que cuando la referencia se crea, inmediatamente se tiene que asignar un valor y esa nueva variable va ahora a hacer referencia a ese objeto. Entonces, esto, vos un cachito, reimplementando establece ahora esta forma, dice que, veamos la llamada en cascada como estaba acá. H.establece ahora va a devolver una referencia a H, al mismo objeto que llamo establece ahora. Entonces acá es como que tuviera H. Entonces es una referencia, tendrá otro nombre, pero ni siquiera define una variable de referencia. Se mantiene ahí las variables internas del compilador. Entonces como que si acá tuviera H, punto, y después llamo imprime estándar. Entonces por eso ahora sí puedo concatenar todas las funciones que quiera. Si hago con imprimir estándar, que también me devuelve una referencia al objeto que le llamo, puedo seguir concatenando. Entonces acá puedo hacer que establece ahora la versión sobrecargada. Acuérdense que establece ahora tiene el mismo nombre que este. Puedo tener dos funciones que reciben distintos argumentos porque está sobrecargada la función. La función sobrecargada establece ahora que recibe un entero, me devuelve el puntero 10 referenciado. La función establece minuto, también me devuelve el puntero 10 referenciado. O sea que acá era H, puntito, me va a devolver H de nuevo. Y la función establece segundo también. Los hago con todas esas funciones, hago lo mismo. Entonces ahora con todas las funciones establecer, sería este el caso, digamos, voy a poder llamarlas en cascada. Y las imprimir también, si quisiera. Vemos el 17.8. Bueno, este es un ejemplito de programa. Después vemos ahí la implementación, la clase nueva esta. Crea un objeto, llama establece hora con 18, 30, establece hora, establece minutos, establece segundos. Esto se puede concatenar así porque todas las funciones devuelven la referencia al objeto que se llamó acá al principio. Dice imprime militar, imprime estándar, después llama a establece hora con los tres argumentos ahora. La otra función establece sobrecargada, imprime estándar. O sea, las dos líneas que están antes en la filmina están en un ejemplo. Hora 6 tiene la reimplementación. O sea, fíjense que acá lo que cambia es que todas estas establece ahora devuelve una referencia a un objeto de la clase hora. Acá en la declaración de clase y en el CPP establece el constructor no, establece ahora devuelve puntero 10 referenciado, establece ahora la otra versión también, establece minuto también, return asterisco 10, establece minuto, dije que sí, establece segundo. Obtiene, bueno, también uno lo podría, no, en realidad no, porque esto devuelve el entero, obtiene, me devuelve el entero de hora, obtiene minuto, me devuelve el entero de minuto y segundo de segundo. Son simplemente return, serían todas las funciones set y las funciones get. Las imprime acá, por ejemplo, no están hechas para que se pueda, después de imprime, llama de forma concatenada. Esto sí me queda medio criterio del programador, que es lo que uno quiere concatenar después cuando haga llamada a funciones miembro. Entonces esa función miembro tiene que hacer que devuelva una referencia al objeto que le llamo. Bueno, hacemos una pausita de 10 minutos, porque sigue otra cosita más, y creo que con eso terminamos. Y vemos algo de herencia. ¿Puede ser? Sí, está bien. Perfecto. Volvemos 22:30. Si quieren después ahí mastiquen las preguntas de puntero 10 y las vemos. Vamos a calentar la pava para el mate. Sí. Las dos cosas que vimos recién, yo sé que por ahí son todos conceptos nuevos, ¿no? Esto cuesta ir entendiendo por dónde viene la mano, inclusive el tema de amistad lo vamos a aplicar, como les decía, en la sobrecarga de operadores, y el tema del puntero dis, bueno, ahí nomás vimos
para qué puede servir. Que es para poder llamar a funciones miembro de forma en cascada, digamos, concatenada. Entonces, vimos la amistad, que es lo que vamos a usar en la amistad de funciones para hacer sobrecarga de operadores. Básicamente porque cuando vemos sobrecarga de operadores, que uno dice, bueno, ahora quiero que el operador más, o el por, o lo que sea, funcione de una forma particular con un objeto de clases propias, tiene que implementar una función operador. Escribe una función que dice que quiere que ese operador haga. Y hay uno de esos casos donde esa función no puede ser función miembro. Se hace con funciones amigas. Y después, el puntero dis, que sí, como decía recién, ya vimos para qué se usa. Son las dos cosas nuevas de lo que son clases de C++. Y ahora vamos a ver otra cosita más, antes de pasar a herencia, que es asignación dinámica de memoria. Es como asignas memoria de forma dinámica en C++, que esto ya lo soporta el propio lenguaje, o sea que hay palabras reservadas que el lenguaje me permiten hacer eso, que se traducirían en operadores, es como el size of, ¿no? Que uno generalmente está acostumbrado a usar size of con paréntesis y le parecería que es una función, pero si uno usa un editor por ahí que tenga resaltado de sintaxis, van a ver que size of la pinta de un color particular porque es una palabra reservada. O sea que no es función, no habría que usar ningún archivo cabecera, nada, para poder usar sizeof. Porque ya viene soportado esa funcionalidad de que un operador me devuelva lo que ocupa en memoria, aquello que se le pasa como operando. Entonces, C++ para la asignación dinámica de memoria es algo parecido. Existen operadores que se llaman new y delete, que son palabras reservadas del lenguaje. C++ dispone de los operadores new y delete, lo vamos a decir así en criollo, debería ser new y delete, para realizar asignaciones dinámicas de memoria para cualquier tipo predefinido o definido por el usuario. O sea, me va a servir para asignar memoria para una variable entera, una float, arreglo de entero, float, arreglo de char, o sea, hacer en cadenas del estilo C. Y tendríamos que ver cadenas. A ver si terminamos esto rápido, vemos cadenas y más. Dejamos herencia para la clase que viene. Arreglos de variable de tipo de dato básico, lo podemos asignar memorias con new y liberar con delete. O para objetos de clase. Es una mejora a las funciones malloc y free de la biblioteca estándar de C. Si estas son, uno tiene que incluir stdio.h, h es una función de cabecera de la biblioteca de C. O sea, habría que tratar siempre de no mezclar una cosa con otra. Es decir, bueno, si usamos C++, usar new y delete, que tiene muchas ventajas. Ejemplo, se tiene nombre de tipo asterisco. Nombre de tipo que puede ser int, hora, se me está definiendo un nuevo tipo. Tipo básico, tipo creado por el usuario. Cuando le agrego el asterisco lo convierto en un puntero a ese tipo, puntero entero, puntero hora, y la variable, puntero nombre, también puntero entero, puntero int. En ANSI C se puede crear un objeto en términos generales, cualquier variable, sea de un tipo de dato básico o creado por el usuario, un objeto de este tipo general, digamos, de forma dinámica con malloc y sizeof. Sizeof es porque malloc necesita como argumento la cantidad de bytes que va a ocupar esa variable en memoria. Entonces uso sizeof, que también es un operador. Acuérdense que inclusive no haría falta los paréntesis si lo utilizo con una variable, si utilizo con un tipo de datos como inchar, si hace falta los paréntesis. Entonces malloc asigna memoria para esos bytes que uno le indique como argumento y me devuelve un puntero. Puntero nombre tipo. Se llama la función malloc y se hace uso explícito del operador sizeof.
uso explícito del operador sizeof. O sea, malo flexible necesita conocer la cantidad de bytes que va a ocupar esa variable de memoria para asignar espacio para eso. En cambio, si esto lo hacemos en C++, tengo que, obviamente, el lado izquierdo del igual que antes, poner el puntero al cual le quiero asignar la dirección de memoria recién reservada, usar el operador new y poner el tipo de dato de la variable que quiero crear de espacio. Por ejemplo, puntero, siguiendo el ejemplo de arriba, puntero entero, new int, o puntero hora, igual new hora. Y no hace falta sizeof. Fíjense que acá decía, con malo hace falta el uso explícito de sizeof. Acá se lo resuelve solo el operador. Dice, bueno, si puse un entero, hará size internamente, sizeof, qué sé yo cómo lo resuelve, pero me va a reservar 4 bytes que ocupan el entero, y el primer byte de ese entero va a estar apuntado por esta variable. Si genero un memoria para asignar un nuevo objeto de la clase hora, me va a reservar memoria para lo que haga falta para ese objeto, y ese objeto va a estar apuntado ahora por puntero hora. Entonces puedo usar la variable puntero hora para llamar las funciones miembro. Ahora tengo que usar el operador flechita en vez del punto. Entonces podría decir que fuera, bueno, es justamente la clase hora, puedo hacer puntero hora, flechita establece hora, flechita imprimir estándar, flechita imprimir militar, etc. Entonces acá una ventaja. Tengo que ya usar el operador y el tipo de datos de lo que quiero crear una nueva variable y el puntero que me va a apuntar a esa nueva variable y listo. Ni siquiera tengo que usar sizeof, no tengo que incluir archivo cabecera, ni siquiera se enlaza con la función del final. Crea un objeto de tamaño apropiado, llama al constructor y devuelve el puntero del tipo adecuado. Bien, bueno, acá había, que lo vimos en una clase, algunos casos donde en algunos estándares hacía falta un cast explícito del puntero, y si no, está lo que se conoce como ¿cómo se llamaba? Promoción automática. Promoción automática, gracias. Me salía precedencia. Todas esas palabras que uno trata de usar. Promoción de tipo. Y acá hay algo particular que obviamente va a servir para C++. Llama al constructor. O sea, cuando uno cree un puntero en un nuevo objeto, un puntero a un objeto hora, se llama el constructor de ese objeto. Y para eliminar la memoria, acá en C tenemos que llamar función free, pasar como argumento puntero que nos había devuelto la función malloc. Y acá para liberar la memoria en C++ usamos delete y le pasamos el puntero. Puntero entero, puntero, lo que sea. En C++ se puede utilizar un inicializador para un objeto creado con new. Entonces, por ejemplo, dice, a esta variable de tipo double creada ahora le quiero asignar el valor 314. Bueno, lo paso entre paréntesis y se le asigna a la variable a que apunta el puntero key. Esto obviamente, que si acá dijera ahora, lo que se le voy a pasar acá son los argumentos que vaya a parar al constructor. Se pueden crear arreglos, entonces acá tengo el puntero que me devuelve new, puntero la arreglo, obviamente acá para acceder a los siguientes elementos voy a tener que hacer aritmética de puntero, y como le indico que ahora me reserve 10 elementos de un arreglo que contenga enteros. Bueno, pongo new int y entre corchetes el tamaño. No tengo que usar 10 por sizeof de int como si lo hiciera con malloc. Bien. New int, corchete y el tamaño. Fíjense esta notación, ¿no? Hay que tener en cuenta cómo se usa eso. Luego, si quiero eliminar... ¿Son iguales los arreglos que los punteros? ¿Cómo? Perdón. O sea, es lo mismo, la notación de arreglos que de puntero es indistinta. ¿Puedo seguir usando notación de arreglo para trabajar con punteros? La equivalencia entre arreglo y puntero que vimos en C++ es exactamente lo mismo. ¿Sí? Acá, pero igual lo curioso de acá es el lado de derecho, que es cuando a new se le quiere indicar que reserve memoria para un arreglo, en este caso de entero. Acá podemos tener cualquier tipo de dato, pero sí le hace falta que tenga los corchetes y el tamaño del elemento que va a tener ese arreglo. Sí. ¿Y los inicializa a 0 o tienen valor basura? Para una variable tipo predefinida, la verdad que no sé.
si fuera un arreglo de objetos, va a llamar el constructor para cada uno y el constructor te lo va a llamar. En general, en C, si lo inicializa 0 y todo eso, en general también depende si la variable es global, si es local, si es estática o no. En algunos casos que sí inicializa 0. En el caso de new, con tipo de dato básico, no En el estoy caso C seguro. también tenemos el sealloc para inicializar en 0. Sea log, se así más argumento. No, asigna 0. Sea log. Ah, inicializa Sealloc. 0. Es como memory alloc, pero lo inicializa a 0. Y hay que pasarle la cantidad. No voy a anotar eso acá. No averiguo eso. Sí. No, en este caso no recuerdo particularmente. Para un objeto, sí, justamente con lo que decía antes, que es llama directamente el constructor, te va a inicializar el objeto con lo que diga el constructor. Para tipo básico, no te sabría de eso. Ya lo noté, la próxima clase lo veo. Sacar esto. Y para eliminar la memoria con delete de un arreglo, hay que usar el delete y poner el corchetitos ahí y después obviamente el puntero de la variable. El uso de new y delete ofrece varios beneficios comparados con malloc free. Por ejemplo, new invoca el constructor y delete invoca al destructor de la clase. ¿Sí? Lo iremos a usar esto, por ejemplo, más adelante. Y ahora terminamos con esto y en 15 minutos que queda creo que podremos ver no herencia. Voy a cerrar esto, sino algo que agregue. Voy a para esta grabación y después voy a hacer